Bienvenidos a una historia de segundas oportunidades, pérdida y redención que te hará pensar. ¿Crees que el amor puede sanar las heridas más profundas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Hace muchos años, un hombre adinerado abandonó a la mujer que amaba por ser demasiado simple. Años después, solo y agonizando, ella es la única que cruza la puerta de su habitación, con sus hijas a su lado. El camino de Gabriel Montero siempre estuvo impulsado por una cosa: el hambre de triunfar. Desde el momento en que pisó el campus de la Universidad de Barcelona, no estaba allí para hacer amigos o vivir la experiencia universitaria. Estaba allí para construir un futuro. Pasaba sus noches programando, presentando ideas a inversionistas en cafeterías y aprendiendo a ser un hombre que nadie pudiera ignorar. En ese camino, conoció a Sofía Vega. Ella nunca fue parte de su plan, no en el sentido tradicional. No tenía grandes ambiciones de dominar el mundo de la tecnología. Estudiaba pedagogía infantil y soñaba con ser maestra en un pueblo pequeño. Pero Sofía tenía una amabilidad que desarmó a Gabriel. Mientras otros perseguían títulos y eventos de networking, ella le ofrecía una paz que él no sabía que anhelaba. Ella creía en sus ideas antes de que valieran un céntimo. Lo escuchaba cuando nadie más lo hacía. Le daba de comer cuando se olvidaba de hacerlo y se sentaba con él en silencio cuando fracasó en su primera ronda de financiación. Por un tiempo, sus vidas encajaron como piezas de un rompecabezas, imperfectas pero de alguna manera correctas. Compartían un apartamento pequeño con luces parpadeantes y paredes delgadas. Sus muebles eran de tiendas de segunda mano y sus comidas a menudo eran solo fideos instantáneos o sándwiches de queso, pero eran felices. A Sofía le encantaba la forma en que Gabriel se iluminaba cuando hablaba de su visión. Gabriel, a su vez, estaba fascinado por la forma en que Sofía podía calmar cualquier tormenta, ya fuera la de un niño asustado al que daba clases particulares, o la de un colapso que él no quería admitir que estaba teniendo. Pero a medida que su proyecto se convertía en algo prometedor, Gabriel comenzó a cambiar. Las reuniones se hacían más largas, los correos electrónicos se volvían más urgentes, y de repente, el mundo lento y tranquilo de Sofía parecía demasiado silencioso. Ella todavía le dejaba notas en el bolso de su computadora, todavía le llevaba la cena cuando trabajaba hasta tarde, pero él ya no levantaba la vista cuando ella entraba en la habitación. Dejó de compartir sus miedos con ella. Ella comenzó a sentirse como un ruido de fondo en una vida que se movía demasiado rápido para que ella la siguiera. Una noche, después de que Gabriel consiguiera una inversión masiva, salieron a celebrar. Sofía llevaba un sencillo vestido azul que él una vez dijo que hacía que sus ojos se vieran como el cielo justo antes de una tormenta. Pero esa noche, él apenas la miró. Habló sobre la expansión, futuras adquisiciones y cobertura de prensa. Ella trató de sonreír, de igualar su energía, pero algo dentro de ella se hundió. De camino a casa, finalmente lo dijo: «Ya no me ves». Él no lo negó. Simplemente la miró como si se hubiera convertido en una extraña. Una semana después, él se fue. Sin despedida dramática, sin promesas de algún día. Solo una ruptura tranquila y limpia. Ella llegó a casa a un apartamento vacío, sus llaves sobre la mesa y el eco de su propia respiración. Lloró durante días, no solo porque él se fue, sino porque nunca esperó que se fuera sin luchar.
El silencio era más ruidoso que cualquier adiós. Luego vino la náusea, el mareo. Pensó que era por el corazón roto hasta que la prueba dio positivo. No un latido. 2. Estaba embarazada de gemelas, y el padre, el hombre que una vez dijo que ella era la calma de su tormenta, se había ido, inalcanzable, construyendo un mundo donde ella ya no existía. Ella no lo persiguió, no por orgullo, sino porque sabía que él había tomado su decisión. Y ahora, ella tenía que tomar la suya. Sofía se quedó sola en su pequeña cocina, con el débil zumbido del refrigerador como único sonido, mientras leía el resultado de la prueba una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar. Embarazada. Gemelas. La realidad la golpeó en olas tranquilas y pesadas, no con pánico o lágrimas, sino con una profunda quietud que se sentía casi vacía. Se hundió lentamente en una silla, puso sus manos sobre su vientre plano y cerró los ojos. Gabriel se había ido. No solo físicamente, sino completamente inalcanzable, consumido por un mundo que ella ya no reconocía. Ella podría haber intentado contactarlo, por supuesto. Un mensaje, una llamada telefónica, y podría haber roto el silencio. Pero no lo hizo. No por ira, ni siquiera por amargura, sino por una tranquila certeza de que lo que tenían ya no existía. Él se había alejado de sus vidas sin mirar atrás, y ella no tenía intención de rogarle que volviera a una vida que él ya había considerado demasiado pequeña para sus sueños. Así que avanzó, lenta y sola. Empezó a ahorrar cada céntimo, a recortar en todo, a cancelar sus suscripciones, a comer solo los alimentos más baratos y a vender todo lo que no era esencial. Consiguió horas extras en la guardería donde trabajaba y tomaba trabajos de niñera por la noche. Sus pies le dolían constantemente. Su espalda comenzó a doler antes de que comenzara el segundo trimestre, y la soledad, especialmente por la noche, era un peso que no podía sacudir. Pero cada vez que sentía a uno de los bebés moverse dentro de ella, un aleteo como la esperanza rozando sus costillas, encontraba la fuerza para seguir adelante. ¿Crees que Sofía tomó la decisión correcta al no contactar a Gabriel? ¿Harías lo mismo en su situación? No olviden darle a me gusta a este video y dejarnos un comentario con su opinión. El embarazo fue difícil. Complicaciones, hinchazón, un agotamiento tan profundo que a veces olvidaba cómo se sentía estar descansada. Pero nunca se permitió desmoronarse. Les hablaba todas las noches, les contaba historias, les prometía que nunca sentirían que no eran suficientes. No sabía cómo lo haría, con 2 cunas, 2 juegos de ropa, el doble de pañales, pero sabía que lo haría. Cuando llegó el momento, se puso de parto sola, tomando un taxi al hospital en medio de la noche, apretando su abrigo en silencio, mientras las olas de dolor hacían que se le cortara la respiración. Nadie estaba allí para tomar su mano. Nadie esperaba en el pasillo con flores. Pero cuando la enfermera puso a sus hijas en sus brazos, ambas envueltas en idénticas mantas azules de hospital, su cabello castaño oscuro ya suave y grueso, y sus ojos, brillantes y sorprendentemente azules, se abrieron para encontrarse con los suyos. El mundo se volvió tranquilo y completo de nuevo. Las llamó Isabela y Lucía. Los primeros meses fueron un borrón de tomas, noches de insomnio y una constante sensación de estar abrumada. Se paraba en el pequeño cuarto de los niños a las 3 a.m., con un bebé en su hombro, el otro llorando en la cuna, y susurraba: «Las tengo, no me voy a ninguna parte». Aprendió a vivir con 2 horas de sueño. Aprendió a cocinar con una mano y alimentar a 2 bebés a la vez.
Aceptó ayuda solo cuando era absolutamente necesario, sin querer ser una carga para nadie. Su vida ya no le pertenecía, pero no lo lamentó. Cada vez que una de las niñas sonreía o enroscaba sus dedos alrededor de los suyos, recordaba por qué eligió quedarse en silencio, por qué no llamó a Gabriel, por qué nunca miró hacia atrás. Crecieron rápidamente, una al lado de la otra, imágenes reflejadas del hombre que se había ido. A veces, cuando las miraba demasiado tiempo, le dolía. Pero incluso ese dolor se convirtió en algo que aceptó, no como una herida, sino como una cicatriz con la que aprendió a vivir. Gabriel podría haberla abandonado, pero ella había encontrado algo mucho más profundo que el amor que él había ofrecido. Había encontrado un propósito. Había encontrado un poder feroz y tranquilo al construir una vida con los pedazos que él dejó atrás. Y aunque el mundo no veía su fuerza, y ninguna revista alababa su determinación, Sofía sabía algo que Gabriel podría nunca entender. El verdadero éxito no se mide en acciones o riqueza. Estaba en las canciones de cuna de la noche, en pequeños calcetines y en la forma en que dos niñas la buscaban con total confianza. Gabriel Montero estaba en su ático, mirando el horizonte de la ciudad, que brillaba bajo la neblina de la mañana. Las paredes de cristal a su alrededor reflejaban a un hombre que debería haberse sentido invencible. Tenía todo por lo que había trabajado. Una empresa de tecnología de miles de millones de euros, reconocimiento global, un equipo de asesores que seguían cada una de sus palabras y una puerta giratoria de mujeres pulidas que admiraban su poder más que su alma. Pero esa mañana, el silencio en su hogar era ensordecedor. Los muebles de cuero, las placas de premios, la cocina elegante que no había sido tocada por nada más que comidas preparadas. Todo se sentía como una exposición de museo de la vida de otra persona. Se sirvió un café solo, sin azúcar, sin crema, y se sentó en el borde del sofá en el que nunca se relajaba. No había habido paz en su vida durante años, solo impulso. Su calendario estaba lleno, su teléfono nunca dejaba de sonar, y sus asistentes se aseguraban de que nunca tuviera que enfrentar la incomodidad durante más de 5 minutos. Pero en algún momento, el fuego que una vez ardió con ambición se había vuelto algo más frío, algo vacío. Sus victorias se sentían apagadas. Sus celebraciones eran estratégicas. No podía recordar la última vez que se había reído, no una carcajada de actuación en una cena de networking, sino una risa real y sin filtros. Desplazó sus contactos, deteniéndose en nombres a los que no había llamado en años. No sabía a quién llamaría si se enfermaba, si algo salía mal. Sus padres habían fallecido con 1 año de diferencia, ambos orgullosos de él, pero desconcertados por el mundo que había elegido. No tenía hermanos. Sus amigos de la infancia se habían desvanecido a medida que su éxito crecía, no por envidia, sino por incompatibilidad. Se había vuelto inalcanzable, incomunicable. Una noche, en una gala benéfica llena de gente que sonreía demasiado y hacía las mismas preguntas de diferentes maneras, Gabriel se excusó temprano. Subió a la parte trasera de su coche con chofer y le dijo al conductor que solo condujera. Sin destino, solo lejos. Durante 1 hora recorrió barrios que no reconocía, observando a las familias a través de ventanas brillantes, a los niños persiguiéndose en pijamas, a las parejas paseando perros. Vio a una mujer empujando un coche de bebé y sintió que algo tiraba de él. Un destello de algo que no podía nombrar. No era anhelo, era un recuerdo.
Soñó con Sofía esa noche. Ella se reía con ese vestido azul, el que llevaba en su última noche juntos, sentada descalza en el sofá de su antiguo apartamento, comiendo cereales a medianoche. Ella no decía nada en el sueño. Solo estaba allí. Y cuando se despertó, su pecho se sentía pesado con algo más sofocante que el arrepentimiento. Era la comprensión de que se había alejado de la única parte de su vida que se sintió real. Esa misma semana, notó el dolor. Comenzó en su espalda, sordo pero persistente. Luego vino la pérdida de peso. Lo descartó. Estaba cansado, sobrecargado de trabajo. Estrés. Pero su médico no estaba de acuerdo. Los análisis de sangre llevaron a escáneres. Los escáneres llevaron a biopsias. Y luego vino el diagnóstico, que cayó en su regazo como un martillo envuelto en seda. Cáncer. Raro. Agresivo. De repente, el imperio que había construido parecía carecer de sentido. Las reuniones, las fusiones, la reputación no le tomarían la mano durante la quimioterapia. No lo consolarían a las 3 a.m. en una cama de hospital fría. No se lo dijo a casi nadie. Solo su director de operaciones y su abogado lo sabían, e incluso a ellos se les instruyó que lo mantuvieran en secreto. No quería lástima, no quería titulares, pero, sobre todo, no quería admitir lo solo que realmente estaba. A medida que los tratamientos comenzaron, los efectos secundarios llegaron como ladrones, silenciosos y crueles. La primera vez que vomitó sangre, se dio cuenta de que nadie vendría, ni un amigo, ni una pareja, ni siquiera una enfermera que se preocupara más allá del protocolo. Y una noche, en la cama de un hospital, mirando al techo, con la habitación zumbando con máquinas, pensó en Sofía. Se preguntó dónde estaba, qué estaba haciendo, si alguna vez había vuelto a pensar en él. No sabía que ella había pensado en él todos los días, no con amor, sino con el dolor de las historias inconclusas. No tenía idea de que 2 niñas pequeñas, ambas con sus ojos y su barbilla terca, existían a solo unos kilómetros de distancia, susurrando sus esperanzas a una madre que nunca había pronunciado su nombre con odio. Gabriel cerró los ojos, el dolor en sus huesos subiendo como una marea, y susurró un nombre en la oscuridad. No el nombre de una empresa, ni de una marca, ni de un producto. Solo su nombre. Sofía. No sabía lo que esperaba. Ciertamente no el perdón. Pero también supo, por primera vez, que si tenía una última oportunidad de hacer algo bien antes de dejar este mundo, comenzaría y terminaría con ella. Sofía nunca había dejado de preguntarse si Gabriel pensaba en ellas. En ella, en las hijas que nunca conoció, en la versión de la vida que podrían haber tenido si él no hubiera elegido la ambición por encima de todo. Pero nunca esperó volver a saber de él, y ciertamente no de la manera en que lo hizo. Llegó en forma de un sobre liso, sin dirección de remitente, deslizado silenciosamente en su buzón un miércoles por la tarde. Casi no lo abrió, pensando que era otro pedazo de correo basura. Pero cuando finalmente desdobló la única hoja de papel, el aliento se le cortó en la garganta. La letra era inconfundiblemente suya, limpia, precisa, el mismo estilo que usaba para garabatear notas en servilletas cuando la inspiración lo golpeaba con el café de medianoche. Solo había unas pocas líneas, sin disculpas, sin explicaciones. Solo un mensaje que decía que estaba enfermo y no sabía a quién más recurrir. No pidió nada. No suplicó. Solo dijo que estaba solo.
y luego, debajo de la firma, una dirección. Un hospital. Se sentó con la carta en su regazo durante horas, después de que las niñas se habían ido a dormir. Sus pensamientos eran un lío enredado de recuerdos e instintos. Una parte de ella quería tirarla. Él se había ido sin pensarlo 2 veces. La había abandonado en el momento más vulnerable de su vida. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Esperaba que ella se presentara y le tomara la mano? Pero había otra parte de ella, una que nunca se había endurecido por completo. Una formada por los años de criar a 2 niñas pequeñas que llevaban su cara y su energía y su terquedad. Esa parte de ella sabía que tenía que ir. No por él, sino por ella misma, para un cierre, para tener claridad, por algo que aún no podía nombrar, pero que sabía que la estaba esperando al final de ese pasillo del hospital. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer. Empacó una pequeña bolsa con bocadillos y libros de cuentos. Vistió a Isabela y Lucía con suéteres y jeans a juego, y les dijo que iban a visitar a alguien muy importante. Las niñas tenían curiosidad, hacían preguntas en su parloteo habitual, pero ella solo les dio lo que pensó que podían soportar. Era alguien que solía conocer, alguien que podría necesitar un poco de amabilidad. No insistieron más. Nunca tuvieron un abuelo o una figura paterna, por lo que la idea de conocer a alguien nuevo no tenía el mismo peso emocional. Para ellas, era solo un día fuera con su mamá, y eso era suficiente. Cuando llegaron al hospital, las manos de Sofía temblaban. No había visto a Gabriel en más de 5 años. No sabía cómo se veía ahora, cómo sonaba su voz, o qué dirían sus ojos cuando se posaran en ella de nuevo. Pero cuando la enfermera abrió la puerta de su habitación y ella entró, todo se detuvo. Él estaba allí, sentado contra una pila de almohadas, una manta sobre sus piernas, pálido pero alerta. La agudeza de su rostro se había suavizado. Sus rasgos se habían ahuecado ligeramente por la enfermedad, pero sus ojos eran los mismos, profundos, inquisitivos, todavía llenos de algo no dicho. Al principio, no habló. Solo la miró a ella, luego a las niñas, y en ese momento no necesitaba preguntar. Él lo supo. El parecido era innegable. 2 pequeñas caras que reflejaban la suya, hasta la forma de sus narices y la inclinación de sus barbillas. Isabela se aferró a la pierna de Sofía, tímida pero observadora. Lucía caminó directamente hacia la cama, intrépida como siempre, y dijo: ¿Eres el hombre de la carta de mamá? Gabriel parpadeó con fuerza, luego asintió, sin confiar en su voz. Sofía se quedó allí, con los brazos cruzados, insegura de lo que esperaba sentir. Rabia, dolor, tal vez incluso lástima, pero lo que vino en su lugar fue algo más tranquilo. Tristeza. No por ella misma, sino por él. Era tan evidente que estaba solo, rodeado de máquinas y gráficos, en una habitación que olía a antiséptico y a pérdida. Podría haberse dado la vuelta. Podría haberse ido. Pero en cambio, acercó una silla a la cama y se sentó, con sus niñas subiendo a su regazo. Gabriel se aclaró la garganta, finalmente logrando susurrar: «¿Viniste?». Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró durante mucho tiempo, con la voz firme cuando finalmente dijo: «No vinimos por venganza, vinimos por perdón». En esa habitación de hospital estéril, donde nada había cambiado excepto todo, algo comenzó a abrirse entre ellos. No como una herida que se reabre,
sino como una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. Y detrás de esa puerta no había ira o culpa, había dolor, sí, pero también la posibilidad de sanar. Gabriel observó a las niñas mientras le hablaban de la escuela y sus colores favoritos, y como Lucía siempre intentaba comer más helado que Isabela. Se rió una vez, inesperadamente, y hasta a él le sorprendió. Sofía sonrió, apenas, y por primera vez en años, se sintió real. Se quedaron durante 1 hora, luego otra. Gabriel se quedó dormido cerca del final, agotado pero sonriendo. Mientras Sofía le arropaba con la manta y recogía a las niñas, se detuvo en la puerta. No dijo adiós. Dijo, «Volveremos mañana», y lo dijo en serio, no porque él lo mereciera, sino porque la compasión no era sobre quién la merecía, era sobre quién más la necesitaba. Comenta abajo si crees que Gabriel tendrá la fuerza para enmendar sus errores. No olvides que un like nos ayuda a llegar a más personas. En las semanas que siguieron, las visitas se convirtieron en un ritmo. Venían todas las tardes después de la escuela. Sofía empacaba bocadillos, libros para colorear y rompecabezas. Gabriel se sentaba con las niñas todo el tiempo que podía mantenerse despierto. Luego las escuchaba hablar mientras descansaba. Las niñas rápidamente formaron su propia relación con él, sin la carga del pasado. No les importaban los errores o la historia. Solo sabían que él sonreía cuando entraban en la habitación y siempre pedía escuchar más sobre su día. Sofía se mantuvo a la defensiva, sin dejar que sus emociones se mostraran demasiado. No quería que él malinterpretara su presencia como una reconciliación. Estaba allí por las niñas, y si era honesta, por la parte de ella misma, que todavía recordaba al hombre, que una vez fue antes de que la ambición lo volviera frío. Pero Gabriel estaba cambiando. La enfermedad había eliminado las capas de ego y control que una vez usó como armadura. En su lugar, había alguien crudo y honesto, alguien que ya no fingía. Comenzó a hablar con Sofía, lenta y cuidadosamente. Le hizo preguntas que nunca se había molestado en hacer. Cómo se las había arreglado después de que él se fue. Cómo había sido el embarazo. Cómo eran las niñas de bebés. Sofía respondió cuando pudo, pero algunas cosas aún las mantenía cerca. No era fácil para ella revivir esos recuerdos, y algunas noches se quedaba despierta preguntándose por qué lo estaba dejando volver a sus vidas, incluso de esta manera limitada. Una tarde, mientras las niñas dibujaban en el suelo, Gabriel se volvió hacia Sofía y dijo en voz baja, «No me fui porque no te amara. Me fui porque tenía miedo de no saber cómo ser suficiente para ti y seguir siendo quien creí que tenía que ser». Ella no lo miró de inmediato. Observó a las niñas colorear, sus pequeños cuerpos acurrucados sobre el papel, perdidas en su propio mundo. «No se suponía que fueras perfecto», dijo finalmente. «Solo se suponía que te quedaras». Él asintió lentamente. «Lo sé ahora». No era una disculpa. No realmente. Pero fue la primera vez que admitió el miedo, la primera vez que se despojó de la arrogancia que una vez lo definió. Sofía no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían que la conversación ya no era sobre el pasado. Era sobre el poco futuro que les quedaba. A medida que pasaban los días, el pronóstico seguía siendo incierto. Gabriel tenía días buenos y días malos, momentos de energía y largos períodos de fatiga. Las niñas comenzaron a llamarlo papá, sin que nadie se lo dijera. Sucedió de forma natural, como si siempre lo hubieran sabido.
Sofía nunca las corrigió. Gabriel nunca se lo pidió. Y aunque todavía guardaba partes de sí misma cerca, todavía protegía las partes más frágiles de su corazón. Comenzó a preguntarse, en voz baja y en secreto, si algunas cosas rotas aún podían florecer de nuevo, incluso a la sombra de lo que una vez pareció ser el final. Gabriel había comenzado a entender cuánto de la vida se había perdido mientras perseguía una versión del éxito que ya no parecía importar. Los pasillos estériles del hospital se habían convertido en otra cosa en las últimas semanas, una especie de santuario, no porque fueran reconfortantes, sino porque lo habían obligado a enfrentarse a todo lo que había pasado años evitando. La presencia diaria de Sofía y las niñas se convirtió en la única parte de su día que le daba un propósito. En un mundo que una vez lo veneró por su poder e influencia, eran dos niñas pequeñas y una mujer de la que una vez se había alejado quienes lo devolvían a la vida en pedazos. Las enfermeras comenzaron a notar el cambio. Gabriel había sido un paciente difícil antes, frío y distante, rechazando la ayuda a menos que fuera absolutamente necesaria. Ahora, sonreía más a menudo. Hacía preguntas. Incluso se reía, en voz baja, cuando las niñas inventaban canciones sobre los pitidos de los monitores o llamaban al soporte del suero espagueti robótico. Sofía se sentaba junto a la ventana con su café, observando cómo las niñas se acurrucaban junto a su padre, ajenas a las máquinas, al cansancio detrás de sus ojos o al peso que llevaba en silencio. Ella había comenzado a notar cómo las miraba cuando pensaba que ella no estaba mirando, como si cada segundo fuera algo que necesitaba memorizar. Una noche, cuando la habitación estaba en silencio y las niñas se habían quedado dormidas en el pequeño sofá de la pared, Gabriel le preguntó a Sofía si recordaba su primer apartamento, el del grifo que goteaba y la estantería torcida que había prometido arreglar, pero nunca lo hizo. Ella sonrió débilmente, no por el recuerdo del lugar en sí, sino por la calidez que conllevaba, la sensación de que eran dos personas tratando de construir algo real, incluso si la base no había sido lo suficientemente fuerte en ese momento. Él le dijo que todavía recordaba la forma en que ella solía cantar mientras cocinaba, a veces desafinada, siempre fuerte. Dijo que extrañaba el sonido de su voz más que cualquier otra cosa después de que se fue. Sofía no respondió de inmediato. La habitación tenía el tipo de silencio en el que solo las personas con una historia compartida pueden sentarse sin incomodidad. Finalmente, ella habló, no por amargura, sino por honestidad. Le contó lo sola que se había sentido en la sala de partos, lo aterrador que fue traer dos vidas al mundo sin la persona que había ayudado a crearlas. Le contó cómo Isabela había nacido llorando, pero Lucía había llegado en silencio, y por un momento, los médicos pensaron que algo andaba mal. Pero luego Lucía había abierto los ojos, esos mismos ojos marrones intensos que miraban directamente a través de las personas como si fueran ventanas, y Sofía supo que estaría bien. Gabriel escuchó sin interrupción. Por primera vez en su vida, no estaba tratando de arreglar nada. Solo estaba presente, absorbiendo la historia que no había sido lo suficientemente valiente como para vivir. Cuando Sofía terminó, ella lo miró y dijo, «Te perdiste mucho, Gabriel». Él asintió, con la voz entrecortada. «Lo sé. Y nunca podré devolverte esos años, ni a ellas, pero si me dejas, quiero hacer algo con lo que queda». Sus palabras no eran promesas, no eran grandes gestos, pero estaban basados en algo que ella no había visto en él antes: humildad. Esa noche, antes de irse con las niñas,
Sofía le arropó con la manta y se detuvo. Se inclinó y besó su frente suavemente, algo que no había hecho en casi 6 años. Él cerró los ojos, aferrándose a la calidez de ese simple gesto, más tiempo de lo que se aferró a cualquier acuerdo comercial o premio que hubiera recibido. De vuelta en casa, las niñas comenzaron a dibujar fotos de la habitación del hospital, siempre incluyendo una versión de su padre en la cama y ellas sentadas a su lado. Sofía guardaba cada una, pegándolas en el refrigerador, observando la forma en que lo coloreaban con sonrisas suaves y ojos abiertos. No había amargura en su arte, solo amor, del tipo que no hace preguntas ni cuenta los años perdidos. La salud de Gabriel comenzó a deteriorarse de manera más notable en las últimas semanas. Hubo un cambio en el ritmo de las cosas. Se cansaba más fácilmente. Su voz se volvía más suave y sus manos temblaban cuando intentaba sostener un bolígrafo o alcanzar una taza. La habitación del hospital, una vez llena de conversaciones tranquilas, dibujos y el sonido de pequeños pasos, comenzó a sentirse más lenta, más tranquila, como si el tiempo estuviera comenzando a preparar a todos para el adiós. Pero incluso cuando su fuerza se desvanecía, algo más crecía en su lugar. Una especie de paz que solo llegaba después de que todo había sido despojado. Ya no luchaba contra la enfermedad o la verdad de sus errores. En cambio, se centró en lo que aún quedaba. Una mañana, Sofía llegó para encontrarlo apoyado en la cama, con un aspecto pálido pero alerta. Sus ojos buscaron los de ella en el momento en que entró. Él sonrió y, a pesar de la debilidad de su cuerpo, su rostro se iluminó de una manera que hizo que el pecho de ella se apretara. Dejó sus cosas y se acercó, sentándose a su lado, su mano encontrando la suya sin dudar. «Esperaba que vinieras temprano», dijo, con la voz ronca pero clara. «Hay algo que quiero hacer antes de que las niñas lleguen». Del cajón de la mesita de noche, sacó un sobre pequeño y desgastado. Dentro estaban las cartas que había escrito, dobladas cuidadosamente y etiquetadas con cada uno de sus nombres: Isabela, Lucía y Sofía. Se las entregó con cuidado, como si pudieran desmoronarse si se sostenían demasiado fuerte. «No las escribí porque espere algo», dijo. «Las escribí porque merecen saber, en mis propias palabras, cuánto me cambiaron. Y tú mereces más que el silencio». Sofía sostuvo el sobre cerca de su pecho, asintiendo una vez, incapaz de hablar, mientras el peso de éste se hundía. Él cerró los ojos por un momento, luego los abrió de nuevo. «Me salvaste, Sofía, no solo por estar aquí ahora, sino por mostrarme que el amor no se trata de quién gana o quién se va. Se trata de quién se presenta cuando es más difícil». Más tarde esa tarde, las niñas llegaron con coronas de papel en la cabeza y un puñado de flores silvestres que habían recogido de un parque en el camino. Saltaron a la cama con facilidad, acurrucándose junto a él, contándole sobre su día, como si no estuviera conectado a máquinas, como si nada hubiera cambiado. Isabela le puso una de las coronas en la cabeza y aplaudió. «Ahora eres el rey», declaró con orgullo. Lucía asintió solemnemente. «El rey bueno, no el mandón como en los libros». Gabriel se rió, y el sonido llenó la habitación de algo ligero, algo libre. Sofía se hizo a un lado, observando a sus hijas con el hombre que habían aprendido a amar no porque fuera perfecto, sino porque lo había intentado, porque las había dejado entrar y nunca les había pedido que cargaran con el peso de sus arrepentimientos. En esos momentos,
El pasado no importaba. El futuro era desconocido. Pero el presente, este momento, era suficiente. Mientras el sol se ponía esa noche, proyectando una luz dorada a través de la ventana del hospital, Gabriel le pidió a Sofía que acercara a las niñas. Tomó sus pequeñas manos entre las suyas y las miró, con los ojos llenos de emoción. «Ustedes son mi corazón», dijo suavemente. «Ambas. Quiero que crezcan sabiendo lo orgulloso que estoy de ustedes, todos los días. Me han hecho valiente». Isabela apoyó su cabeza en su hombro y Lucía le apretó la mano. Sofía se acercó, sentándose al otro lado de la cama. Él la buscó con su mano, y ella lo dejó. Se quedaron así durante mucho tiempo, un enredo silencioso de calidez y cercanía, rodeados por el zumbido de los monitores y el tenue aroma de las flores. Nadie lloró. No hubo nada trágico en ese momento, solo amor, puro y sin filtros. En los días siguientes, Gabriel se durmió más a menudo, durmiendo más, hablando menos, pero nunca estuvo solo. Sofía y las niñas permanecieron a su lado, leyendo, hablando, simplemente estando allí. Cuando finalmente llegó el momento, no fue con miedo. Se deslizó suavemente, con su último aliento tomado con la mano de Sofía en la suya, y las niñas descansando a su lado, envueltas en mantas y amor. No hubo adioses dramáticos, solo la tranquila promesa de que viviría en historias, en dibujos, en recuerdos susurrados entre madre e hijas. Después del funeral, Sofía llevó a las niñas a la playa, el mismo lugar al que una vez había ido sola para pensar, llorar y sobrevivir. Esta vez, trajeron las cartas de Gabriel con ellas. Leyó cada una en voz alta mientras las niñas escuchaban, con los ojos abiertos y curiosos, tomadas de la mano contra la brisa. Sus palabras estaban llenas de dolor, sí, pero también de esperanza. Escribió sobre el coraje, sobre las segundas oportunidades, sobre cómo a veces las mejores cosas de la vida llegan después de que todo se ha roto. Les dijo que fueran amables, que fueran feroces, que amaran sin miedo. Sofía miró al mar, el viento en su cabello, el sonido de sus hijas riendo mientras perseguían las olas, y sintió algo nuevo dentro de ella. No un cierre, no del todo, pero sí paz, la clase de paz que viene no de olvidar, sino de saber que diste todo lo que tenías. Había amado y había sido herida. Había criado a sus hijas con gracia. Y al final, había perdonado a un hombre que nunca pensó que sería digno de ello. Y al hacerlo, le había mostrado a sus hijas lo que el amor realmente significaba. ¿Y tú? ¿Qué lección te deja esta historia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con tus seres queridos si te ha conmovido.